El alcalde Adams advierte sobre el impacto de la inmigración masiva en Nueva York. Eric Adams, el alcalde de Nueva York, ha expresado su preocupación acerca de los efectos de la reciente oleada de inmigración en la ciudad, afirmando que podría tener consecuencias negativas. En un llamado enérgico, Adams ha instado al gobierno central a tomar medidas para gestionar este flujo migratorio. Las declaraciones de Adams se hicieron públicas recientemente y su tono dramático llamó la atención de los medios. A lo largo de mi vida, siempre he encontrado soluciones a los problemas que se me han presentado. Sin embargo, en este caso, no veo una solución clara. Este asunto podría tener un impacto devastador en Nueva York, advirtió Adams. Estas palabras son las más contundentes que ha pronunciado desde que declaró un estado de emergencia el año pasado debido a la llegada constante de miles de inmigrantes. Adams también subrayó que aproximadamente 10,000 inmigrantes están llegando a la ciudad cada mes. Durante una reunión en el ayuntamiento, el alcalde expresó su preocupación por la afluencia de personas de diversas partes del mundo que buscan cruzar la frontera sur y llegar a la ciudad de Nueva York. Además, hizo hincapié en que si esta situación continúa durante el próximo año, la ciudad podría enfrentar un déficit de $12,000 millones, lo que obligaría a reducir los servicios ofrecidos a las comunidades de los 5 condados. Desde el inicio de este flujo migratorio, que inicialmente consistía en gran parte de venezolanos pero que ahora también incluye a personas de África Occidental, como señaló el alcalde en su discurso de apertura durante la reunión, han llegado a la ciudad un total de 110,000 inmigrantes. De estos, 60,000 están bajo el cuidado de la ciudad, incluyendo a más de 20,000 niños. Never in my life have I had a problem that I did not see an ending to. I don't see an ending to this. I don't see an ending to this. This issue will destroy New York City. Destroy New York City. We're getting 10,000 migrants a month. One time we were just getting Venezuela. Now we're getting Ecuador. Now we're getting Russian-speaking coming through Mexico. Now we're getting Western Africa. Now we're getting people from all over the globe have made their minds up that they're going to come through the southern part of the border and come into New York City. And everyone is saying it's New York City's problem. Every community in this city is going to be impacted. We got a $12 billion deficit that we're going to have to cut. Every service in this city is going to be impacted. Mientras el alcalde Eric Adams advierte que su ciudad está en un punto de quiebre, México llega a un acuerdo para ayudar a Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reunión con cancilleres de 10 países para establecer un plan conjunto contra la migración. Estamos convocando a nuestros países hermanos para abordar la situación migratoria en México. Somos conscientes de que la mayoría de los migrantes pasan por nuestro país y es nuestra responsabilidad protegerlos. Sin embargo, también debemos tomar medidas para evitar el aumento de flujos migratorios, ya que esto conlleva mayores riesgos. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente indicó que este problema no es exclusivo de México, sino que afecta a varias naciones y debe ser abordado debido a su naturaleza estructural. Decidimos invitar a los cancilleres y gobiernos de 10 países para analizar la situación y presentarles una propuesta. En primer lugar, queremos llegar a un acuerdo con los países hermanos de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, expresó López Obrador. El mandatario prevé que esta reunión se lleve a cabo en los próximos días, con la participación de gobiernos cuyos ciudadanos están emigrando. El objetivo es crear un plan conjunto de ayuda. Ya hemos demostrado que existen opciones y oportunidades para que las personas no abandonen sus hogares y familias. Como hemos mencionado en repetidas ocasiones, aquellos que migran lo hacen por necesidad, no por elección. Es fundamental abordar las causas subyacentes. López Obrador explicó que México presentará una propuesta fundamentada en las iniciativas implementadas en el país. Afirmó que está comprobado que cuando la población tiene acceso a oportunidades de desarrollo, no se ve obligada a abandonar su lugar de origen. El objetivo final es establecer un plan conjunto para abordar la migración mediante la colaboración entre los países involucrados.
Hemos realizado un análisis y decidimos invitar a los cancilleres y gobiernos de 10 países para evaluar la situación. Tenemos una propuesta que deseamos compartir. En primer lugar, buscamos llegar a un acuerdo con los países hermanos de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, señaló. Y ahora lo que estamos buscando es llegar a un acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio, atendiendo las causas, lo que siempre hemos sostenido. Si hay mucha migración, si es mucho el flujo de migrantes de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, unirnos, analizar las causas, a sus familias, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el que emigra lo hace por necesidad, no por gusto. Entonces hay que atender las causas. Vamos a tener una reunión, se está invitando a los gobiernos hermanos de estos países, los estamos invitando a una reunión en México de cancilleres para hacer una revisión de la situación migratoria. Ellos comprenden de que pues casi todos pasan por México y que nosotros tenemos que cuidarlos, a los migrantes, protegerlos, pero que hay que enfrentarlo de esa forma. Por eso vamos a tener esta reunión con los cancilleres. Yo creo que en los próximos 10 días vamos a tener esta reunión. Como 10 países. Sí. Es una invitación del Gobierno de México a los gobiernos de países que pues tienen esta situación de que sus pobladores están migrando. Si te ha gustado el video y eres nuevo en el canal, te invitamos a compartirlo, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones.